Mario Toral se enfrenta a un gran desafío: la creación de un gigantesco mural de 1.200 metros cuadrados de superficie, dedicado a la historia de Chile, que cubrirá la estación más importante del metro de Santiago. Generalmente el pintor representa situaciones que le acontecen, sus angustias, sus alegrías, su sentido del amor, son cosas, digamos, de experiencia personal. En este caso, yo tuve que tomar acontecimientos objetivos, ¿no verdad?, históricos, e interpretarlos. Aunque Mario Toral ha vivido la mayor parte de su vida artística fuera de su patria, las texturas y colores de ella lo siguen influyendo. Yo creo firmemente una frase de Picasso que dijo: los que no se influencian por las tradiciones terminan copiando a sus contemporáneos. Creo que donde yo más he extraído para lo que yo hago es del pasado. En los últimos años, Toral ha alternado su existencia entre el bullicioso Nueva York y la tranquilidad precordillerana de Santiago. Hay alguien que dijo que todo artista tiene una niñez triste. La mía no fue, porque en el barrio sucedían tantas cosas entretenidas que yo siempre estaba sorprendido. Mario Toral creció en esta casa del Santiago antiguo en la calle Molina y fue el almacenero de la esquina, don Agustín Calvo, quien curiosamente lo introdujo al arte de la pintura. Fue importante este hombre en mi vida porque alguien que trastocaba los objetos cotidianos en una imagen en 2 dimensiones y que yo no entendía bien. Yo ni siquiera sabía que eso era un cuadro porque tenía 8 años, pero siempre eso quedó grabado en mi memoria. Aún adolescente, Toral decidiría emigrar a Argentina, Uruguay y finalmente a Brasil. Decidí encontrar por mí mismo mi camino. Creo que ese fue una cosa que fue dura porque pasé muchas pellejerías, hambre, dormir en plazas, todo ese tipo de vida de un joven aventurero, tenía 16 años. En Brasil, Toral tuvo su estreno en sociedad con su primera exposición, una serie que denominó Relieves. Esa serie fue influenciada por 2 cosas. Primero, por el recuerdo mío de la geografía de Chile, los volcanes, la lava, esta geografía dura. Y también fue influenciada por la pintura que se hacía en el mundo, ¿verdad? Era la época de Tapies, de estos pintores que trabajaban con la materialidad. Después, viajaría a París becado y pondría un sello distintivo con su serie Tótems. Un arte tiene que tener raíces. Y para mí en ese momento fueron los recuerdos de los monumentos precolombinos, los textiles, la textura. Y esa cosa de mirada geométrica y simétrica, de aproximarte a algo con un respeto sagrado. De vuelta a Chile en los años 60, Toral encuentra una comunión artística con Pablo Neruda. 3 libros él ilustraría: Arte de pájaros, Alturas de Machu Picchu y 20 poemas de amor y una canción desesperada. Era un hombre extraordinario, un hombre que, a través de la amistad con él, comer con él, pasear, etc., me trajo la presencia de ese Chile del que yo había estado ausente. Siempre inquieto, Toral continuaría su tour por el mundo. Ahora era Nueva York. Son ciudades donde la soledad es peor que en cualquier lugar. Yo creo que no hay lugar que alguien se pueda sentir más solo que en Nueva York. En 1973, el golpe de Estado en Chile afectaría a su obra posterior. Me fui a mostrar una cosa más visceral, más trágica.
Creo que por lo que sucedió en Chile, porque es distinto ver las tragedias cuando son de otro país que verlas cuando son tus primos, tus amigos, los que mueren. Creo que ese fue un cambio decisivo en cuanto a mi modo de ver la figura humana. Cuerpos prisioneros, torturados por el espacio o cayendo a un abismo, y su serie Máscaras obsesionarían al artista, que maduraba también cromáticamente, abriéndose a todo tipo de técnicas pictóricas. Los artistas no necesitan ir al psiquiatra, porque haciendo arte ellos expelen todas sus obsesiones, sus monstruos, las cavernas más lóbregas de su pensamiento. En los últimos 5 años, Toral se ha concentrado en la realización de este colosal mural, que no solo representa una responsabilidad creativa, sino también histórica. Representar la historia de un país es imposible, porque hay tantas personas que piensan distinto, tantos miles, millares de acontecimientos, que es difícil situarlos en su magnitud, ¿verdad? Al final yo recurrí a esa memoria selectiva que te hace de un modo personal ver qué es lo importante y qué es lo que tú puedes hacer. Al caracol. Claro, no, como está acá, pues. Es decir, básicamente tenemos que prepararnos para el fondo, y para que el fondo pueda quedar bien, todo lo que es figura tiene que ser muy fuerte y expresivo. Para Toral, viajar por la violenta geografía de Chile fue un encuentro con su pincel y los miles de trazados guardados en su inconsciente. ¿Sabes? Que sería el recuerdo también muy valioso. Las raíces de nuestros antiguos habitantes se remontan a miles de años antes de Cristo. El desierto de Atacama ya era habitado por nómades que precedieron al imperio inca. Este panel comenzó a pintarse hace 3000 años antes de Cristo, en el momento culminante de la cultura egipcia. Y cuando estamos entre estos pastores del 1200, esa edad del bronce, ¿no es cierto? Los que hicieron este mural prepararon pinturas muy consistentes para perpetuar su obra, pero ellos desconocían la sociedad futura que iba a leer su discurso. Es exactamente lo que te va a pasar a ti con tu mural, de que tú vas a perpetuar una obra y vas a colocar constantes leitmotiv de una patria que tú la sientes para una patria futura que tú desconoces. Entonces, ¿cuál es tu gran desafío? Encontrar cuáles son los grandes sentidos de este país. Las raíces. Las raíces, ¿no es cierto? Lo que jamás va a cambiar, lo indeleble, y que eso sea entendido hacia el futuro. O sea, la arqueología, tu arqueología del año 3000, del año 4000, debería presentar un cuadro muy similar a lo que estamos haciendo ahora. Que un historiador del arte en el metro va a leer tu discurso del mural y va a decir, estos mensajes son tan explícitos, los sentimos como propios cuando estamos hablando de los pastores, porque yo te puedo mostrar a 200 metros que todavía hay pastores en esta región, pero también podrá decir, pero esto no lo entendemos. Acá
Mario tenía un discurso cerradísimo, con una fuerza impresionante, con una noción abstracta, pero que realmente hoy no lo entendemos. Entonces la gran pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cuánto de tu mensaje va a ser explícito en tu arqueología del futuro y cuánta no? Más de 4.000 kilómetros al sur de Chile, otros pueblos poblaban lo que hoy llamamos la Patagonia Austral y Tierra del Fuego. Caminando por ventisqueros y glaciares, Toral se internó en un mundo donde sus habitantes originales ya han desaparecido y quiso rendirles un homenaje póstumo también. La llegada del hombre temprano a la zona patagónica se debe a grupos cazadores pedestres que bajaron por la vertiente oriental de la cordillera de los Andes y entraron en la Patagonia hace más de 12 o 13.000 años y en algún momento, cercano a los 11.000 años antes del presente, se produce un puente en el estrecho que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, que permite a algunos cazadores cruzar a Tierra del Fuego, básicamente siguiendo recursos alimenticios. Y en ese momento se separan del resto del grupo, que luego quedan aislados y queda un grupo en la Patagonia continental y el resto del grupo queda para siempre dentro de la isla de Tierra del Fuego. En las primeras épocas, incluso antes de cruzar a Tierra del Fuego, el alimento principal estaba determinado por animales extinguidos, como algunos cánidos que ya no existen y el milodón. Y luego a la caza del guanaco. Eran muy certeros con el arco y la flecha. Además de eso, cazaron bastantes animales usando boleadoras, como ñandú, pero el resto de la alimentación de aves o zorros son más bien secundarios. Son grupos donde no hay jefe, donde la banda cazadora solamente elige en un momento determinado a un jefe por las condiciones que tiene de ser un buen tallador, de ser un buen cazador, de seguir una buena pista del animal. Indudablemente que uno de los personajes que tiene mucha importancia en el grupo es el chamán. Y el chamán sí tiene esa capacidad de relacionar el mundo desconocido, espiritual, misterioso con la vida real. Y donde a este chamán se le da la capacidad de recoger las tradiciones, pero al mismo tiempo de mantener al grupo cohesionado, de poder defenderlo también de sus rivales, de sus enemigos. Los Selknam y Yámanas expresaban sus emociones con extrañas pinturas corporales. El desarrollo más fuerte de las pinturas corporales tiene que ver con la organización social. Básicamente en las ceremonias de iniciación de los jóvenes se usaban distintas pinturas porque cada pintura tenía una relación con un espíritu distinto. Los pueblos canoeros, como los Yámanas y Alacalufes, deambulaban por los mares y fiordos buscando mariscos y cazando lobos de mar en precarias embarcaciones. Es una cultura dependiente del lobo marino. Todos los movimientos de las familias son siguiendo los movimientos migratorios o las apariciones o las loberías
Ellos consumían un 80% de la dieta alimenticia tenía que ver con el lobo marino. Pero nunca los grupos caboneros tomaron esas pieles para usarlas como vestuario. Sí ocuparon las pieles para proteger las casas, ponían algunas pieles sobre el armazón de la casa. ¿Y qué usaban de vestuario? No usaban nada, ellos vivían absolutamente desnudos. Era una de las características de los dos grupos caboneros de esta zona austral, el hecho de que estaban siempre desnudos. En la época de Darwin también hay una anécdota que ellos le preguntaron a los indígenas, bueno, ¿cómo pueden no sentir frío viviendo en el invierno, en la nieve y con el viento de esta zona? Entonces uno de los indígenas le contestó que nosotros somos todo cara, así como ustedes tienen la cara siempre expuesta al clima, nuestra piel es como si fuera toda la cara de ustedes. Recuerdo una frase de Darwin que, según él, era el pueblo que él había conocido que estaba en el estado más primitivo de todos los que había conocido. Bueno, claro, los pueblos fueguinos han sido vistos como pueblos primitivos, como pueblos salvajes, incluso por gente muy importante, con gente muy estudiosa de su época, como el caso de Charles Darwin, pero que han estado rotundamente equivocados. Yo traigo aquí una cita, por ejemplo, de Benjamín Subercaseaux, que es un gran escritor nuestro, en su obra Chile, una loca geografía, donde, refiriéndose a los fueguinos en general, nos dice él: hombres miserables, primitivos, hasta la animalidad, se escondían en el laberinto de sus canales y se alimentaban de peces crudos. Es un buen ejemplo de cómo nuestra visión hacia el mundo, que es distinto al nuestro, es muy categórico. Ahora está de moda la comida japonesa. Exacto. La tierra es la comunidad, es parte de nuestra historia. En sí es el propio pueblo mapuche, porque mapuche significa gente de la tierra. Y el idioma que hablamos es mapudungún, habla de la tierra. Por lo tanto, la tierra también es nuestro idioma, es nuestro lenguaje, es nuestra madre, es nuestro padre, es todo lo que le da vida al actual mapuche. Porque sin ella no podríamos mantener nuestra cultura, es decir, nuestro idioma, nuestra manifestación de vida. Tradiciones como el palín son parte de la vida de un pueblo legendario, que Toral trató de rescatar en un gigantesco panel
que visualiza un mundo mitológico rico en símbolos y formas de vida. Con rehue. Ah, claro, con rehue. Rehue. Mira, el rehue. Un guerrero mapuche. Sí. Maimai Tenten, las dos serpientes. Ah, sí, eso. ¿Cómo la llama? No conozco eso. ¿Pillán? ¿Y un choroy? Choroy, Una machi. Aquí. Aquí está usted. ah, Una machi. Otro rehue y una araucaria. A caballo, los españoles. mira, Y aquí los mapuches muertos. todos muertos son. Claro. ¿Ve? Y todo esto que usted vio está aquí. ¿Usted ha estado en Santiago? ¿No? Nunca no he ido a Santiago. Ah, Sí, claro, el metro. ¿Ha escuchado hablar del metro? nunca. Es como un tren, pero que anda por debajo de la tierra. Y esta es la estación donde los pasajeros toman este tren. Claro. Y estas pinturas están en esta estación. La machi Estas pinturas que vimos. se conecta con el mundo de los antiguos, el mundo de los muertos, por el cual los muertos hablan a través de ella. La machi emplea en sus comunicaciones muchos arcaísmos, muchas expresiones en desuso, ¿no? Expresiones antiguas. Nasciu criado tatuați lom meu, lom mă pu machita inche, pantem tapcin veliten pu lamentan pu lovcheta. Faman tagine soy de muta nantuloain. La gran diferencia entre el cristianismo y la religión mapuche yo la veo en que el cristianismo es una religión revelada, es decir, hay una revelación de un mundo que el hombre desde este plano no alcanza a acceder en forma natural. El mundo mapuche del espíritu es que todo es natural, el espíritu es natural, es una forma de la naturaleza. Para los mapuches no existe lo sobrenatural. Meli meli, meli meli, toko yimusai munasi, wenumapu, muleipu aliwen, ninielu pumutung lien, feimu askintulen, kom nipeuma. Katufei chipuleufu naupai kuyenmu. Meli meli, meli meli, eimichu mautulei mapuñuke. Kapuliwen pestuko ngauta tufei. Meli meli, meli meli, ya seumichai tanto. Yo nací en una comunidad y allí escuché la voz de mis abuelos y de mis padres. Por lo tanto, cualquier cosa que surja de mí tiene que ver con el espíritu mapuche que me habita, con todo lo positivo y lo negativo que en él existe, porque a nosotros siempre nos decían, a mí, a mis hermanas, a mis hermanos, que la vida es una dualidad. El de la serpiente Tren y la serpiente Caicay, que establecen una lucha constante. Y eso es la poesía, la poesía. ¿Cómo lo ves en el mundo actual? ¿Cuál es tu reacción ante la profanación de estos elementos naturales? Bueno, de profundo dolor, porque yo nací y crecí entre bosques, pero cuando ve uno la desaparición de los bosques y la consiguiente desaparición de los esteros, se comprueba simplemente lo que dicen nuestros mayores, que nosotros somos una parte de este mundo, no más importante que los árboles y que los ríos, y que los pájaros y que las flores. Y lo que nosotros hacemos en contra de esa otra parte nuestra, de esos hermanos nuestros que nos están hablando, lo hacemos a nosotros mismos. Y aunque la cultura mapuche no tiene una tradición escrita, el Licura Chihuailaf
ha establecido un puente más allá de aquellos poemas cantados, que son parte de esa rica tradición oral mapuche y diaguita que Toral intentó recuperar en 3 epigramas. Porque, como él escribió tiempo atrás, quedaron escritas en el viento. Y son tan poderosas que aún permanecen en el tiempo. Cuando yo le hice la misma consulta de por qué los mapuches, si a mi juicio era una gran cultura, ¿por qué no desarrolló la escritura? Una respuesta que me dio otro anciano mapuche, me dijo, porque cuando uno escribe miente, ¿no? Es muy fácil mentir cuando escribe. En cambio, cuando uno dice su palabra, no puede mentir, porque las palabras se la cobran la naturaleza. Entonces es muy delicado mentir hablando. Nosotros no somos políticos, no tenemos un poder en esta tierra, salvo el poder que da el arte. Y el arte siempre va unido a la verdad. No puede haber un artista que no exprese lo más profundo, lo más sincero que tiene en el corazón. Y esta visita, aunque ha sido breve en el tiempo, nos ha enriquecido enormemente. Hemos aprendido mucho de ustedes, hemos aprendido el amor por las cosas naturales. Cuando veníamos para acá, Lemun, el hijo de Aucán, mirando el río, se sonrió, batió palmas y dijo, mi río, mi río. Eso es muy lindo. Sentir que el río es de él, revela una unidad con la naturaleza. Siempre he sido partidario de que todas las conquistas son detestables, y la de América no dejó de serlo. La conquista del siglo XVI, el siglo XVI entero era puro espíritu de conquista. El camino del Inca, que atravesaba todo el imperio, fue también el lugar de encuentro entre 2 mundos que terminarían chocando y fundiéndose bajo un mismo sol. Pero la ruina en general corresponde a lo que eran las capillas en el siglo XVI. Y tiene un sentido porque los españoles llegan acá, justo en el momento cuando hay que atravesar el despoblado más despiadado de todo el desierto chileno. Entonces hay que pedir mucho al Dios cristiano a través de esta capilla, de la misma manera como los incas y los atacameños pedían a sus dioses anteriores a la evangelización. La conquista produjo no una destrucción total del mundo precolombino, sino una fusión, un choque de culturas, del cual salió el mestizaje. Piensa, Mario, que lo mejor de nuestra América es el mestizaje, que tenemos 2 premios Nobel y los 2 son mestizos, no solamente de cara, sino de todo, incluso de poesía, ¿no? Estos asientos indios nos están enseñando que están evangelizando a los indios atacameños y lo hacen tan bien que a los 10 años de la conquista de Atacama, los líderes más grandes, los guerreros atacameños más feroces, ya se llamaban Juan, se llamaban Pedro, ¿no? Ya habían sido bautizados con el ceremonial del bautizo dentro de las iglesias. Son 2 cosas a la vez, la lucha de conquista y la visión humanista de los misioneros españoles. Por ello, Toral rindió un homenaje a la obra del padre Luis de Valdivia, quien escribiera la primera gramática mapuche. ¿Y este es el lugar que se cree que ajusticiaron a Caupolicán? Claro, este es el lugar que se estima, pero aproximadamente sí, aquí fue el sacrificio de Caupolicán. En esto hay mucho de leyenda y mucho
de historia. Es decir, Ercilla por lo demás tuvo el poder como gran creador y gran poeta de inventar un poco personajes. En realidad Caupolicán es un poco un invento de Ercilla. Bueno, Ercilla también es muy violento contando, es decir, narrando y criticando y censurando el sacrificio de Caupolicán. Alonso de Ercilla y su poema épico La Araucana inspiraron a Toral. El heroísmo de Caupolicán sacrificado en la pica y el de Galvarino cercenado de sus miembros son huellas de una guerra que a partir del siglo XVI se extendería por más de 3 siglos. Galvarino fue como una suerte de impulsor, de motivador para que los mapuches siguieran luchando. De tal manera que es un simbolismo heroico. No era un hecho inusual, ¿no?, que se aplicaran cortes de miembros, cortes de narices y en fin otros castigos de esa especie. Eran una parte de la cotidianidad violenta que implica un proceso de conquista. Aquí, en este plácido paisaje cerca de Cañete, las guerrillas lideradas por Lautaro dieron muerte al conquistador Pedro de Valdivia. Lo que dio en los momentos iniciales la superioridad militar a los españoles fue el uso del caballo, que los mapuches no lo conocían. Pero ellos rápidamente adoptaron y adaptaron el uso del caballo, y eso fue equilibrando a las fuerzas en pugna. Macanas, lanzas, flechas, todas estas armas son utilizadas por los mapuches. Los españoles usan muchas armas de hierro, ¿no?, de fierro, espadas, todas estas cosas cortantes, que los mapuches también van a recoger. Y yo creo que la figura de Lautaro representa muy bien eso, porque es un estratega que toma conciencia de esta posibilidad de poder vencer y expulsar al invasor. Hoy, sin embargo, las razones que desencadenaron esa larga guerra todavía siguen latentes en algunas comunidades mapuches. Nosotros estamos necesitados de terreno, solo eso estamos pidiendo, no estamos haciendo toma de fondo, nosotros solo estamos recuperando nuestra tierra de los antepasados, porque esa es la historia y esa va a seguir siendo nuestra historia. Frente al árbol sagrado del Canelo y en las calles, el pueblo mapuche sigue clamando por sus derechos después de más de 500 años de lucha. La tierra no se compra, se recupera. Una cosa que me ha llamado la atención es que siendo del pueblo mapuche unos pensamientos tan profundos, esta religión tan que te hacen meditar 2 veces sobre la existencia de nuestro mundo occidental. ¿Cuál es la razón que la parte iconográfica sea tan modesta, la parte artística, que no hayan una artesanía muy rica como en otros países de América Latina? La mejor respuesta que yo te puedo dar es una que escuché en una conferencia y un profesor universitario le hizo la misma observación. Si ustedes los mapuches, les dijo, consideran tan grandiosa su cultura, ¿cómo es que no desarrollaron obras materiales ni construcciones como Machu Picchu o como los Teocalli aztecas? Y este joven le dijo, mire, nosotros los mapuches no desarrollamos eso porque para construir una ciudad o construir una pirámide como los aztecas,
se requirió de un sistema de servidumbre, de que la gente se sometiera, y nosotros aquí en la Araucanía jamás aceptamos la servidumbre. O sea, nosotros optamos por la libertad y no por la opresión de obligar a otra persona a trabajar si no lo quería. Y porque además nosotros los mapuches consideramos que allí donde se levanta una ciudad, allí muere un río, y eso sería llanto para nosotros. Los hombres patagónicos eran un hombre muy robusto, muy sano, pero dentro de una naturaleza también muy sana, donde no existía prácticamente la contaminación. Esto trajo para ellos una fatal consecuencia, porque siendo robustos no tuvieron la capacidad inmunológica para enfrentarse al hombre blanco, que trajo una serie de epidemias, de enfermedades, y de hecho la gran desaparición de estos pueblos fue más que nada por enfermedades, si bien también se puede dar explicaciones de hechos de fuerza. Previo a la llegada de las compañías ganaderas, a final del siglo pasado, en que se estima que había una población de alrededor de 6.000 individuos Selknam, el impacto de este nuevo animal que es introducido en Tierra del Fuego, que es la oveja, ellos encuentran un animal muy rico en las calorías que necesitaban y muy fácil de cazar. Las compañías ganaderas se vieron con una disminución de su población de ovejas, entonces ellos contrataron gente que cuidara las ovejas y que les pedían que mataran a los indígenas que fueran sorprendidos cerca de los rebaños de ovejas. Hubo una época en que se pagó un precio en dólares por las orejas de los indios, y posteriormente se empezó a pagar por las cabezas porque se hacía el mal uso de la oreja y se repetían los cobros. Entonces los dueños de las compañías empezaron a pagar por la cabeza. Eso es efectivo. A fines del siglo XIX, el capitán Julius Popper, poseído por una misión colonizadora, iría aún más allá en tierras australes, a lo que se llamaría eufemísticamente la pacificación de la Araucanía en tierras mapuches. El caso de Popper, repito, es emblemático, marca una época en la cual el dispararle a los indígenas, el sacarlos del territorio, el despojarles sus derechos fue algo habitual. Estaba enraizado dentro de la mentalidad de la época, ¿no? Los salesianos sí hicieron un esfuerzo porque no sean exterminados, entonces ofrecieron refugio a las pocas poblaciones que quedaban. Ellos aún consideraban que ellos no tenían ningún tipo de vida espiritual, entonces había que enseñarles esa vida espiritual, había que acercarlos a la vida moral. A diferencia de los pueblos fueguinos al sur del continente, en el desierto, los descendientes de los incas lograban sobrevivir y perseverar en los oasis que bordean los Andes. Hoy, en el pequeño villorrio de Caspana, las cruces y tumbas cristianas del cementerio son adornadas con flores de papel, con los mismos colores emblemáticos de la fiesta de la Tirana o del dios del sol en el Cusco. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Yo meso y veo perdido cuerpo que me dieron lleno de sentidos. Ahora no veo ni cuna ni niño y el mundo me tengo por desvanecido. Para Toral, las voces de los grandes poetas chilenos cobran vida en su obra pictórica. Versos que conforman un gran árbol, cuyas raíces extraen de los seres humanos sus emociones y sentimientos en imágenes literarias. La chichita bien madura brama en las bodegas como una gran vaca sagrada. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde. Pablo Neruda, huérfano de madre e hijo de un hosco trabajador ferroviario, se inspiraría en los paisajes sureños más desolados y tristes de su infancia
para escribir una poesía llena de humanidad y latinoamericanista, pero abierta al mundo. Neruda es un poeta para todos. Ahora, es un poeta que simplemente concibió la poesía como el gran receptáculo en donde debía caber el mundo entero. Porque él entra en Madrid, cuando llega joven, en gran polémica con Jiménez, el decano, digamos, de la poesía pura. La poesía pura significaba que había temas poéticos. Pero hay palabras. Palabras poéticas, términos poéticos, ideas poéticas. Los ojos de la amada, el claro de luna. Un seno ebúrneo. Un seno ebúrneo, la rosa. Claro. Y Neruda entonces plantea la teoría de una poesía sin pureza. Y allí dice que puede entrar en el mundo de la poesía todo. Pueden entrar los trajes gastados, los sudores del hombre, los amores, los odios, las guerras, las pasiones, las comidas, los objetos insignificantes, absolutamente todo. Y por eso introdujo en el amor, digamos, la más apasionada poesía erótica, pero también la poesía del sentimiento. Él es absolutamente fino cuando dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Entonces, este hombre es también el hombre del que en su primer poema de los 20, él habla de cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar un hijo del fondo de la tierra. Y junto con esto, del gran poeta del amor, es el gran poeta de la naturaleza. Y creo que por esto escogió Isla Negra. Él de alguna manera inventó Isla Negra, que era un lugar casi desierto con una o dos casas. Él le puso el nombre a Isla Negra, porque ustedes, como ven, no es ni isla ni es negra. Y sin embargo es Isla Negra conocida en el mundo entero como tal. Fue justamente ese espíritu universal lo que hizo que la obra nerudiana se tradujera a todas las lenguas y lo hiciera acreedor al Premio Nobel de Literatura en 1971. Uno comprende la admiración de Pablo por Walt Whitman en el sentido de encarnar lo que podría decirse un bardo como fue Homero, ¿no? ¿Verdad? En el sentido de que el poeta es una voz que habla, que él es una especie de transmisor del mundo entero, del universo entero, pero Neruda es uno de los pocos poetas que rompe esa línea divisoria de que lo íntimo solo puede ser de la intimidad de algunos, sino que la intimidad sí que puede ser universal. Neruda le dedicó un poema a Toral, que siempre sintió una gran hermandad artística con el poeta. Tanto Volodya Teitelbaum como Toral conocieron al poeta en su intimidad y gozaron intensamente también de sus excesos histriónicos casi infantiles. Le gustaba también alegrar a los niños, le gustaba hacer fiestas y sus cumpleaños, los 12 de julio que se pasaban aquí y que a veces eran noches de lluvia torrencial, eran las fiestas más inolvidables que se hacían en Chile. Era un gran fabricante de alegría y de las pequeñas cosas creadoras, ¿no?, que representaban la amistad, el cariño. Pensar que ese fue un niño huérfano, un niño tristón, un niño tímido que tuvo muy pocas cosas en la vida, en una zona que él llamaba de pésimo desarrollo verbal, donde la gente casi no hablaba, nunca completaba la frase. De allí salió el poeta.
Gabriela fue muy feliz aquí. Ella recuerda sus cerros tutelares. Este valle fue inspirador de innumerables poemas, prosa en su obra, y por eso es que, estando en Nueva York y recorriendo todo el mundo, quiso que su cuerpo fuera enterrado aquí, en Monte Grande. La modesta casa en que creció Gabriela en Monte Grande era el centro de este pueblito. Allí funcionaba el correo y la escuela con su aula única. Allí también, Gabriela aprendió a soñar e imaginar esa poesía simple y plena de paz, pero humanamente conmovedora y maternal, que la haría consagrarse paradojalmente con el Premio Nobel el mismo año que terminara la Segunda Guerra Mundial. Gabriela se cría ya en un sistema de vida, de comunidad muy distinta, que no la vivió nunca. Era un pueblo que estaba bastante alejado, con un sistema de acceso imposible por la ribera del río, solamente se accedía a caballo. Gabriela recuerda que se juntaban semanalmente en tertulias en la casa de una familia, se contaban historias, se representaban obras, se contaban las últimas noticias que llegaban de La Serena, y se manejaba todo a través del sistema del trueque. Ella quería frutas del huerto del vecino, iba, las recogía, y después el vecino iba y le llevaba a la madre de Gabriela sus costuras para que le arreglara el vestido, la camisa, ¿cierto? En un mundo detenido por el tiempo, Gabriela aprendió a observar las cosas simples de la vida, pero también a vivir las injusticias de una mezquindad provinciana. Y en esta escuela ella vivió el episodio más impactante de su vida, que la marcó mucho. ¿Qué edad tenía ella? Tenía 10 u 11 años. Víctima de un malentendido, Gabriela sería acusada de robo, episodio humillante que la afectaría toda su vida. Las niñas del colegio, bastante crueles, como suelen ser los niños de esa edad, la esperan a la salida del colegio y le gritan ladrona y le tiran piedras, y ella llega, según sus propias palabras, un poco sangrante a su casa. Paradojalmente, Gabriela adoptaría la docencia como su profesión y dedicaría gran parte de su obra a los más perseguidos y al mundo mágico de la niñez. No quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Vicente Huidobro, él es el amado de la juventud. No es el más difundido, pero es aquel al cual recurre cada nueva generación. Esa generación que por su propia naturaleza renovadora quiere cambiar el mundo, la poesía, todo. Y entonces indican como su favorito, su predilecto, su maestro, a Vicente Huidobro. Huidobro, el poeta del futuro cósmico y propulsor de nuevas formas y movimientos, moriría olvidado en esta casa y sería enterrado en la colina próxima que mira a Cartagena. Está soplando el viento fuerte, hay frío y todo parece alrededor olvido. Aquí está esta tumba, muy descuidada, muy triste. Detrás hay grafitis desordenados, inconexos, faltos de sentido, vasos plásticos, papeles de diario, basura. Lo cual me parece la antipoesía por excelencia. Y él incluso cuando habla de antipoesía está hablando de poesía. Él tiene otra tumba construida literariamente por sí mismo en su poema Altazor. Allí
escribe una colección de epitafios. Y el último epitafio dice: aquí yace Vicente, antipoeta y mago. ¿A qué crees tú que se debe que haya tanta despreocupación por su recuerdo? Vicente Huidobro, según su madre, nació no solo para ser presidente, sino rey de Chile. Y el hijo tomó en serio esa profecía materna. Siempre se sintió que era una persona que estaba destinada a un papel central en el mundo, desde luego en la poesía. Y por eso viajó a Europa cuando joven, concretamente a París, que entonces era el centro de la revolución estética, para colocarse a la cabeza de la poesía mundial. Huidobro soñaba con bellas mujeres y amoríos e impulsaba movimientos literarios y políticos de vanguardia. Él participó también en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, porque no podía haber acontecimiento trascendental del mundo sin la presencia de Huidobro. Él decía que tenía el revólver, que Hitler se suicidó. El teléfono de Hitler, el teléfono de Hitler, y lo alardeaba de esto. Era una persona conmovedora y conmovedoramente ingenua. Nosotros que éramos unos muchachos, él tenía 20 años más que nosotros, bueno, lo veíamos como un niño grande que nunca iba a madurar, pero de sueños colosales, siempre admirable, que necesitaba ser protegido. Él no admitía ser protegido, porque él lo sabía todo. Es decir, un hombre descomunal, y él se creía un pequeño Dios. Otros dicen que se creía Dios mismo. Esta es de las muy pocas cosas que tengo de mi padre, porque él no juntaba nada ni nada, era el hombre más sobrio del mundo. Pero este era su escritorio y su silla. Mi papá se suicidó en este escritorio. ¿Cómo escribía? Imagino que no con máquina de escribir. No. No. Mira, mi padre escribía todos los días de su vida. Cuando se levantaba, se duchaba y enseguida se instalaba a escribir. ¿Antes del desayuno? Antes del desayuno, después desayunaba, después salía, pero en cualquier momento que él estaba desocupado, digamos, él estaba escribiendo. Escribía en los trenes, escribía en el carro cuando iba con el chofer. Bueno, escribía en todas partes. Mi papá siempre nos decía a nosotros, el escritor, el artista, es un trabajador como cualquier trabajador del mundo. Entonces él estaba escribiendo hasta el último momento de su vida. Pablo de Roca vivió una vida intensa. Fue el poeta del amor y del odio, de lo colosal y la simpleza de un buen plato de comida criolla. ¿A qué tú crees que se debe que un poeta tan importante tuvo como un rechazo de sus contemporáneos, en cierto modo? No tuvo la gloria que tuvo Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, cuando en mi opinión están al mismo nivel. Bueno, yo creo que existen varios factores. La primera cosa es que mi padre era un luchador y un marxista, pero un marxista de alma, un tipo que había estudiado a fondo todo esto. Y que no aceptaba entonces, le costaba mucho aceptar opiniones adversas a su manera política de pensar. Eso era una de las cosas. Pues no cedía en nada. No cedía. La otra cosa era que tampoco cedía cuando no le gustaba una obra literaria. Allá llegaban a casa, por ejemplo, muchos jóvenes, mucha gente de cualquier edad, llevando sus cosas para leer, como hacen seguramente con todos los escritores. Y mi padre era un hombre que respondía de frente a todo eso. Decía, mire señor, mire compañero, tenía esa palabra siempre, mire compañero, usted no tiene nada que hacer en la literatura. Y seguramente que usted tiene, claro, usted debe tener muchos otros valores que los puede dedicar a fructificar, pues, pero en la literatura en realidad no. Ese entonces era un enemigo que salía gritando por las calles que mi padre era un monstruo.
al mismo tiempo que su vida y su obra es muy dramática, hay muchos testimonios de su sentido del humor. De mi papá, sí. Contaste este episodio del perro que está... lo del perro, sí. Hay tantas anécdotas, ¿no? Pero una muy graciosa es en un momento en que mi padre había estado enfermo y bueno, necesitaba descansar bien. Había un perro de un vecino de él que ladraba toda la noche. Mi papá adoraba los animales, entre paréntesis, él tenía 2 perros y gatos y de todo. Entonces fue donde el vecino y le dijo, señor, mire, soy tal persona, usted sabe, y no estoy bien de salud, necesito descansar, y su perro ladra. El tipo le dijo, bueno, ¿y qué quiere? Pues si es perro, tiene que ladrar. Sí, comprendo, le dijo que es perro, pero quisiera pedirle de alguna manera tratar de evitar esto. Yo no puedo hacer nada, le dijo, que el perro ladra. Bueno, el tipo se mostró así medio estúpido. Entonces mi padre le dijo, ¿podría permitirme hablar con el perro? A lo que el hombre lo miró espantado, dijo, aquí estoy ante un loco. Entonces le abrió la puerta y mi padre entró hasta el fondo donde estaba el perro amarrado. Estuvo un segundo ahí, un minuto, y enseguida salió y el hombre le dijo, señor de Roca, ¿y habló con el perro? Por supuesto. ¿Y qué le dijo el perro? Bueno, me dijo, qué lástima que mi patrón sea un imbécil, un perfecto imbécil. Para Toral, las raíces históricas de Chile fueron construidas sobre la base de próceres visionarios que muchas veces pagaron con sangre su heroísmo. Los grandes héroes de la independencia o murieron o fueron proscritos o fueron traicionados, como es el caso de San Martín y de Bolívar, ¿no? Y de O'Higgins también, ¿no? Pero el hecho es que en el resto de América los segundones de los caudillos de la independencia crearon un verdadero estado militarista en toda América, menos en Chile. Y el único que logró superar ese estado fue Portales. La gran genialidad de Portales fue en el momento en que yo me refería antes del militarismo, con todo lo que tenía de anárquico en ese momento en el resto de América, fue que el establecimiento de que la ley es lo primero y que la ley vale más que la fuerza. Y que creó, y eso derivó en la Constitución del año 33. Diego Portales sería traicionado y ejecutado por una banda de militares renegados. El ministro recibiría más de 40 bayonetazos de parte de sus asesinos. Portales fue un hombre que murió prácticamente en la miseria. Muchas veces pasó hambre. No cobró jamás un sueldo mientras fue ministro, mientras fue gobernador, ningún sueldo. Y cuando se le fue obligado a cobrar, los donó a la Guardia Civil que él formó en Valparaíso. Pasó penurias horribles. El sacrificio de Portales no fue en vano, ya que Chile derrotaría a la Confederación Perú-Boliviana y reforzaría un camino institucional que duraría casi 60 años y que solo se quebraría con la Guerra Civil de 1891 y el suicidio del presidente Balmaceda. Balmaceda fue víctima de la oligarquía chilena. Para mí, la oligarquía chilena en ese momento era realmente el Parlamento, es decir, el Parlamento estaba manejado por la oligarquía, que se vendió una buena parte de ella al coronel North, que nunca fue coronel, que se inventó ese título, que fuera un pirata inglés, en fin, que se apoderó del salitre, comprando a huevo los títulos peruanos, sabiendo de que Chile, país tan honesto, iba a reconocer la deuda peruana, ¿no? Y ahí se apoderó del salitre, y el salitre que debía haber sido chileno, que es lo que quería Balmaceda, fue inglés. Si Balmaceda hubiera logrado hacer lo que él quería, que era capitalizar el salitre en beneficio de Chile, Chile no estaría desde entonces en el tercer mundo, estaría en el primero, porque sería un país rico, porque el salitre había sido chileno y no inglés. La minería de Chile llama la atención, ¿no es cierto?, por su rudeza. Y hay tipos de explotación como
el salitre, el cobre y el carbón, que precisamente exigen mucha fuerza, mucho trabajo bruto, ¿no? Los trabajadores, por ejemplo, en las oficinas salitreras, tenían que trabajar en pleno desierto, tenían que sacar a picota, ¿no es cierto?, el caliche, subirlo a carreta, que lo trasladaban en trenes a la oficina. Ahí lo chancaban, lo purificaban, ¿no es cierto?, lo tenían que embalar, ¿no es cierto?, en saco y posteriormente trasladar a los puertos. Pero todo eso sobre la base de un esfuerzo físico enorme, ¿no es cierto?, en condiciones completamente adversas. Es simplemente mirar este panorama e imaginarse lo que podría haber sido en aquella época, ¿no? Trabajar con esta temperatura, ¿no es cierto?, y en las noches, ¿no es cierto?, con un frío que calaba los huesos, ¿no? También este sistema de fichas que, como les pagaban con fichas, claro, no tenían la independencia de ir a comprar cosas a otro lugar, estaban como anclados con la oficina. En 1907, y después de una cadena de huelgas que aquejaban al país, más de 10.000 mineros y sus familias bajaron a Iquique, donde vivían los dueños de las minas, demandando mejoras laborales. Los mineros que se habían apostado en la Escuela Santa María se negaron a rendirse. Entonces, una vez que ellos deciden no salir, a las 3:30 de la tarde, el comandante Silva Renard da la orden de disparar y empieza la matanza, que dura más o menos unos 20 minutos. Así que fue un hecho muy cruel, ¿no? Muy cruel. De esta zona surgió esto que te digo yo, que es la conciencia obrera, la protesta. Te digo más, los movimientos ideológicos tuvieron gran asidero, los nuevos movimientos ideológicos, el anarquismo, el socialismo, nace prácticamente en esta zona. Los líderes obreros, uno que formó el Partido Comunista, Luis Emilio Recabarren, es de precisamente esta zona. El trabajador era muy maltratado, o sea, aquí había un ambiente muy propicio para que las máximas, ¿no es cierto?, de Marx tomaran sentido. Aquí como se veía más patente. Fue en Lota donde el activismo obrero logró su máxima expresión. Aquí, confinados en pequeñas casas, vivían miles de mineros y sus familias desde que se abrieron los primeros piques y chiflones a mediados del siglo XIX. Solo hasta unos años atrás, este camerino cobijaba a miles de mineros que después de un turno de 10 horas de trabajo, solo recibían un salario mínimo. ¿Y ahora a qué profundidad vamos? Nosotros vamos a bajar a 500 metros. 500 metros, vamos derecho, sí. Derecho. La mina aquí se encuentra en dirección suroeste. Esta mina alcanzó a un avance máximo de 12 kilómetros. 12 kilómetros en línea recta, dirección suroeste, ¿cierto? Pero aparte de eso hay 87 kilómetros de galería construida aquí abajo, en el fondo del mar. Es como un laberinto. Es un verdadero laberinto, la verdadera ciudad prácticamente. Mucho compañerismo debería haber. Es harto compañerismo. Y aquí no se miraba abajo en la faena misma, se olvidaba de religión, de partido político, porque todos trabajaban en el mismo frente, así que cuando se produjeron accidentes, todos acudían al auxilio del compañero aquí. ¿Y accidentes a veces mortales? Sí, en el año 94 tuvimos la pérdida de 3 compañeros que murieron ahogados aquí. Estaban trabajando en una maestra y se les vino un golpe de agua. Así que los 3 murieron ahogados simultáneamente. Junto al conflicto asociamos a la minería del carbón con las tragedias, las grandes tragedias
mineras, pensamos las inundaciones, los piques, los mineros que quedan sepultados, la muerte lenta, la asfixia, pero la minería del cobre, al menos de la gran minería del cobre, fue siempre un modelo de leyes sociales y en general estaban mucho mejor que el resto en términos de protección social, mucho mejor que el resto de los chilenos. ¿Y usted hubiera seguido trabajando si usted le preguntaran por su gusto? Sí. ¿Usted hubiera seguido trabajando minero? Claro. Aún que el trabajo es duro y mal pagado. No era tan mal pagado porque a uno le gusta lo que hace. ¿Ya? Y uno cuando se enamora del trabajo, ¿cierto? No le importa lo duro, lo sacrificado que sea. Que aquí llegaba gente a trabajar de otro lado del país, del norte, del sur, de todos los lados. Entonces siempre venía el hombre solo a trabajar aquí y decía, necesito una pieza. No, le decían, no, pieza no, tengo pura cama, no. Una cama. Ya, pero lo mismo, decían. No, pues si no es lo mismo, le decían. Si lo que tengo una cama, no. Y todo va a depender del turno que usted ande. Porque aquí tengo la cama disponible en el tercer turno, le decía. Porque los otros dos ya la tenían copada, entre el primer y segundo turno estaba copada ya la cama ya. Entonces por eso la cama estaba caliente. Y con las mismas sábanas, por supuesto. Ay, no sé yo por qué. Pero por eso les llamaba así el sistema de las camas calientes. Porque la cama nunca se enfriaba. Trabajando todo el día. Todo el día la pobre cama. Y aunque Lota ya cerró sus puertas, en pueblos como Lebu, la tradición carbonífera todavía perdura precariamente. Frente a un impetuoso mar y a 500 metros bajo las entrañas de la tierra, las faenas del carbón siguen su curso. Y Toral quiso vivir la experiencia. Puta, ojalá que tenga rollo la cámara. Vale, ¿derecha o izquierda? No es extraño que agudos conflictos en Chile hayan estado relacionados con zonas del carbón, no solamente en Lota, pero Lota es lo más simbólico. Y estuvo en el origen de la Ley de Defensa de la Democracia, la llamada Ley Maldita, del año 1948. El Partido Comunista aparecía el año 47 estando en el gobierno y al mismo tiempo manejando, o habiendo estado hace poco en el gobierno, manejando una huelga minera en el carbón, una forma de erosionar la capacidad del gobierno de Gabriel González Videla. Todo esto inserto en una lucha comunismo-anticomunismo que antecedía mucho a la Guerra Fría, antecedía a la Segunda Guerra Mundial y que era más antiguo este asunto. Hubo este campo de concentración o detención, como se le quiera llamar, en Pisagua, pero tengo entendido que ahí no hubo muertos. En los años 30, Santiago era una gran urbe. Pero Chile vivía una cadena de conflictos que remecía los cimientos de la sociedad. Toral elegiría otro hecho simbólico,
para representar en este caso el sacrificio de nuestra juventud, donde fueron asesinados 61 jóvenes miembros de un confuso movimiento nacional socialista. Todavía impactado por estos hechos, conversó sobre este acontecimiento con uno de los protagonistas de aquella masacre. Nosotros éramos portalianos, seguíamos la doctrina de Portales, nuestra inspiración tenía chileno y además era despersonalizado. Nosotros creíamos en el Ejecutivo despersonalizado, no aceptamos la dictadura de una persona. Nuestro grupo universitario al cual yo pertenecí, que creó el alzamiento, que organizó el alzamiento. Y ese alzamiento tenía como un objeto forzar el ejército a ser garante de las elecciones presidenciales que iban a ocurrir el 25 de octubre del año 38. Y que se tenían sospechas que iban a ser manipuladas. Que, claro, había un fraude electoral que evitar. Y entonces, desgraciadamente, fallaron los contactos con los militares. Al último momento se produjo la hecatombe. Este grupo estudiantil se había parapetado en la Universidad de Chile. Eso sellaría su destino. El ejército dispara 2 cañonazos contra la universidad y los muchachos se rinden entonces. Se ve toda esa muchachada universitaria después, flanqueada por carabineros, pasar por las calles de Santiago, rumbo el mismo Seguro Obrero que está ocupado. ¿Y qué ocurre? Que media hora después, pasando por encima del honor de los hombres de alma, se principia a masacrarlo. En la escala del Seguro Obrero, entre el 5º y 6º piso. Entonces aquí lo remataron, lo ponían y lo mataban. Ahora este martirio tuvo un resultado positivo en cuanto a que el candidato oficialista perdió las elecciones. ¿Tú crees que esto se debe a este sacrificio? ¿Fue un hecho importante? Es decir, el 25 de octubre, ellos hacían la hazaña, estos muchachos, con su sangre derramada, de vencer la fronda aristocrática, de llevar al poder a Pedro Aguirre Cerda y de cambiar los destinos históricos del país. La clase media entró a gobernar con los partidos democráticos. O sea que la epopeya de esos muchachos no fue vana, triunfaron. Y por eso que se debe recordar justamente su epopeya juvenil, porque ellos afrontaron la muerte súbita, pero sabiendo también que con su sangre salvarían su país, porque lo gritaron en las escaleras del Seguro. «35 años más tarde, un gobierno continuador de los principios del Frente Popular del 38 trataba de instaurar un gobierno marxista después de lograr por primera vez en el mundo llegar al poder por la vía electoral. El caos económico e institucional desencadenaría un enfrentamiento fratricida. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Allende y de la Unidad Popular, y Toral representaría al Palacio de la Moneda bombardeado, como un símbolo del quiebre y división que experimentó el país. La Unidad Popular lanzó hacia adelante un proceso revolucionario en el cual sus enemigos tenían poco puesto, poco lugar en ese futuro. Y de alguna manera se los dijo. Y los enemigos se asustaron mucho, entonces todos llegaron, bueno, aquí se trata de uno o de otro, aquí nos viene algo encima, nos van a degollar a todos, o los fascistas están preparando una dictadura, en fin. Y esto quitó toda posibilidad de un acuerdo. Entonces Allende creía su verdugo. Y además, ¿qué éramos nosotros? Porque yo tenía una fe brutal en el progreso histórico.
Creíamos que la historia iba hacia adelante, hacia el lado de los pueblos, ¿no? No hacia el lado de la oligarquía, ¿no? Y éramos un país que no había sufrido, como habían sufrido otros países de América Latina, la aparición del terror, de la dictadura. Los argentinos habían vivido la inestabilidad política total. Unos gobiernos débiles, civiles, eran reemplazados por los militares y la política se hacía en la sombra con Perón de allá desde Madrid, ¿no? Y los brasileños ya tenían su dictadura. Entonces nosotros vivíamos una especie de inocencia que nos permitía hablar de la violencia y decir que íbamos a llegar por la vía armada y que había que resolver el problema del poder, cuando no había ninguna condición, porque no se puede, es como terrible invocar la violencia cuando se es una especie de profeta desarmado, ¿no? Cuando se pueden tener armas, pero no se tienen soldados, ¿no? Porque ser soldado es duro. De algún modo yo creo que Allende también a nosotros nos salva de algo que hubiese sido más terrible que el golpe. La guerra civil. La guerra civil, o haber triunfado y haber triunfado con las ideas que teníamos entre el 70 y el 73, donde... Como cae Rusia ahora en la Claro, con estas ideas de que había que aplicar la dictadura del proletariado. Cualquiera que conozca el orden, la organización de las Fuerzas Armadas, sabe que internamente no puede hacerle frente, salvo dividiéndola. Y la estrategia de la izquierda era ir a esa división. Y eso hubiera sido muy posible, yo diría, hasta el paro de octubre, hasta poco después, caso un golpe. Pero después de eso no. Después de eso no, porque hubo esta conjunción entre oficiales intermedios y alto mando. Entonces hay un escenario trágico, podemos decir así, ¿eh? A lo mejor esto hay que considerarlo como una tragedia, es decir, no como un drama, porque en el drama la contingencia juega, mientras que la tragedia está escrito desde el principio al fin, ¿no? Predeterminado, ¿no? Claro, predeterminado. A lo mejor nos encontramos con eso, con una especie de historia predeterminada, donde estos aviones estaban preparados desde el principio. Allende committed suicide and is dead now. En un comienzo todo era mar. Luego se retiraría dando paso a una naturaleza mágica llena de contrastes. Desiertos interminables, glaciares y ventisqueros helados, volcanes indomables, lagos y ríos tormentosos y una flora variada y rica. El mascarón de proa rompe las olas azules. Una vocación marítima que cuenta de leyendas, barcos fantasmas y hombres que recorren los mares y cosechan diariamente sus frutos. En la paz y en la guerra, el mar ha sido cuna de heroísmo. El capitán Arturo Prat y la hazaña de la Esmeralda resultó crucial para que Chile triunfara en una justa bélica que hasta su sacrificio era impopular. La parte delantera del buque choca contra el costado de popa de la Esmeralda, salta Prat con el sargento Aldea. Prat baja por esta escala y se dirige hacia el fuerte de mando del Huáscar. Y aquí dice: en este sitio cayó Arturo Prat, el 21 de mayo de 1879. Uno de los hombres más ilustres de Chile. Correcto. Además es muy importante también como ser humano la relación de él con su señora. Sus cartas son conmovedoras porque es un hombre
tan honesto consigo mismo. Cada frase de sus cartas son como coleccionables, ¿no? Por su autenticidad. Tiene una habilidad tremenda. Y una de las últimas cartas que él le envía a su señora lo hace durante el combate. En un momento dado llama al guardiamarina Seger y le dice: Seger, le entrego esta carta a usted para que la haga llegar a mi esposa. Y mis últimos recuerdos, dígale que son para ella y para mis queridos hijos. Y él le dice: pero comandante, si usted no va a morir. No, Seger, cada uno sabe dónde está su destino. Y el suyo es seguir viviendo. Y lo que tiene que suceder, tiene que suceder. Esta tradición marina nos ha aventurado a tierras exóticas y lejanas al Chile continental. Rapa Nui, o Isla de Pascua para el resto del mundo, es el lugar geográfico más aislado de la Tierra. A más de 2000 kilómetros de cualquier punto geográfico y parte del triángulo polinésico, Rapa Nui es una isla que posee más de 70 cráteres. Fue la abundancia de esta roca volcánica la que proveería la materia prima para construir aquellos sorprendentes moais. El moai lo que representa es una parte de la carga polinésica que traen los primeros colonos o los del primer milenio, digamos, cristiano. El moai tiene que ver con rememorar y recrear de alguna otra manera a los ancestros, a los antepasados. Lo que se cree es que el tallado, todo el proceso de construcción de los moai, todo el esfuerzo y energía que implicó, está directamente asociado con traer a los ancestros. Todo este esfuerzo crearía escasez y una lucha intensa entre los clanes por el poder de los alimentos y el dominio territorial. Y estas cuevas, hay como leyendas que cuando las tribus peleaban entre ellas se refugiaban. Bueno, esta cueva es una cueva que antiguamente los antepasados decían Anaquío. Una cueva que, bueno, escucharon que mi apodo es Quío, fugitivo. Ahí se escondían, aquí se escondían y esperaban cuando terminaba guerrilla dentro de tribu, gente. Más tarde, surgiría un culto ceremonial ligado a la fertilidad y al hombre pájaro, Tangata Manu. La ceremonia consistía en una competencia entre los representantes de los jefes de cada clan para obtener el primer huevo del manutara que anidaba en el islote Motunui. Ellos debían nadar 2 kilómetros hacia el islote y volver con él para otorgarle al jefe de su clan el gobierno de la isla por un año. Kite manate alikiera kukoi Patautauta moai kare makti wa kerere Ui kite manate alikiera kukoi
Patanta vitana moai kai mak piwa querere. No no kimi kimi te aranot moai. Veterano morando la vecchia te aranot moai. Me tocó venir a recibir a la bodega 2 pallets con pintura. Y eran cajas y cajas y cajas de pintura que desaparecieron, que están ahora puestas en las telas. ¿Ah? Entonces cuando uno levanta físicamente y ve el peso, está cargando parte de ese container lleno de pintura, sumado a los batidores y sumado al peso de la tela. O sea, hay varias toneladas en el aire. ¿Ah? Hay varias toneladas en el aire. Para Mario Toral, su labor creativa en los andamios ha concluido. Ahora, panel por panel, el mural es desmontado para trasladarlo a su destino final. Por los túneles del tren subterráneo, el mural viaja hasta su última morada, la estación del metro de la Universidad de Chile, en pleno centro de Santiago. Hace 5 años comencé en mi taller, delante de una hoja en blanco, a dibujar estas escenas que retratan la historia de Chile. Ahora la obra está terminada y mi deseo es que constituya un homenaje al pueblo de Chile, que con su inspiración y trabajo ha construido esta nación, la cual todos tanto amamos.